Soy Marcelo Marán, dramaturgo y director de teatro y algunas veces gestor, un laburante del teatro en todas sus formas y de la cultura, un apasionado por eso. Creo que es suficiente presentación. Gracias, Marcelo, por acceder a la entrevista, donde estamos intentando en este proyecto recoger miradas y perspectivas tan diferentes que alimentan nuestra comunidad teatral. Y en tu presentación vos primero referías a tu rol de dramaturgo. Empezamos por ahí entonces. Bien, sí, yo durante muchísimos años me reconocí básicamente dramaturgo y en principio yo te diría escritor. Ajá. Escritor, mi vocación era escribir narrativa. Tuve ahí una relación muy fuerte y muy de amistad con Daniel Boggio, un referente de la literatura marplatense, sobre todo de jóvenes que hoy escriben en Mar del Plata y que son sus discípulos. Dejó una marca muy grande Daniel. Y con Daniel, bueno, muchísimos años dedicado a la literatura. Y en determinado momento me engancho con Pucho Medrano, que daba clases abajo del Club Peñarol, con un grupo de gente que después resultó ser teatrantes. Ajá. Y Cecilia ahí, Martín, Leo Risi, Mónica, y algunos otros que fueron quedando en el camino. Y bueno, yo ahí empiezo como a jugar con el tema de la dramaturgia, casi como creación colectiva. De ahí nace El País de la Cebolla, paralelo a eso con Pucho Medrano Esponsales. Y bueno, ahí empieza mi desarrollo básicamente como dramaturgo. Ahí abandono casi todo lo que tendría que ver con la poesía y la narrativa y me vinculo directamente con... Y estamos hablando de los albores de la democracia, ¿no? En la década del 80. Sí. Esponsales es una primera obra que pisa ahí los años de apertura. La democracia tenía que ver con el tema. Y a mí me encanta una anécdota de ahí que da cuenta de cuánto apasionamiento yo tenía, que también descubro no, pero lo relaciono con una cuestión familiar que tenía mucho que ver. Un tío abuelo mío que era dramaturgo, que había sido de los binomios Rogelio Cordone y Carlos Goicoechea, que era la época de los binomios, que escribían obras de teatro en la calle Corrientes, y bueno, mi bisabuelo que era dueño de un teatro. O sea, toda una historia que se había cortado porque mi viejo se había venido de Buenos Aires, era profesional, era dentista, y ahí se corta como esa historia, pero vuelve conmigo, extrañamente, y vuelve por el lado de la literatura, pero después se empalma con lo del teatro. Así que hay toda una historia ahí bastante interesante, pero que te vas a acordar de Carlos Owens, el padre. Sí. Padre. Que había venido de Mendoza. Había venido de Mendoza con la avalancha de los que huyeron del proceso también. Y yo había hecho la obra Esponsales, y era mi primera obra que salía con una crítica. En aquel momento, que estamos hablando de unos cuantos años, 82, 83, debe ser por ahí, o un poquito por ahí. No había casi crítica teatral en los diarios. Bueno, nunca hemos tenido, vamos a ser sinceros, nunca hemos tenido en forma sistemática y con un crecimiento de eso, sino hay algunos personajes muy interesantes que todos conocemos que se dedican y de repente aparece algo de eso a través de la universidad y qué sé yo hoy. Pero en esa época era raro. Pero Owens mantenía esa columna, que era como casi lo único que se escribía, y lo hacía en el diario La Capital. Y me acuerdo que cuando yo hice Esponsales, él hace una crítica que dice: Marán tuvo todo lo mejor que podía tener. Tuvo un gran escenógrafo, que era Ernesto Parise, tuvo una gran dirección, que era la de Pucho, tuvo dos actores maravillosos, que eran McLennan ¿cómo se llama?
los mejores actores que podía tener, y lo echó todo a perder. Bueno, lapidario. Y lo echó todo a perder. Entonces dije, bueno, este es el momento para pensar si sigo o no sigo. Así que bueno, siempre cuento esas historias porque ¿Te repusiste ese...? Me repuse a eso, que era un diario. En aquella época los diarios daban cuenta. Claro, y la crítica tenía como una ascendencia frente al público, era algo, una autoridad, ¿no? Tomás Grilli. Un querido amigo aparte. Así que bueno, ese fue un poco los inicios en la dramaturgia. Había tenido una experiencia anterior de haber escrito una obra de teatro en soledad, sin actores ni nada. La había presentado a un concurso que habían hecho de un sindicato de teatro que había en esa época, previo que un poco en competencia con actores, que lo regenteaba un poco el Tano Lauretti, otro histórico. Y me acuerdo que yo tenía un personaje que era un sindicalista un tanto difícil de digerir. Y me acuerdo que el Tano vino y me dijo, mira, nos encantó la obra, pero ese personaje está complicado. Así que también fue otra cosa que me impactó mucho. Se llamaba Braulio y los vientos, tenía que ver con un tipo que tenía un restaurante en la playa, La Perla. ¿Te acuerdas que eran de madera? Sí. Bueno, que son un poco más grandes, se acordarán que había unos restaurantes como de madera, donde hoy está toda esa construcción de material. Y pasaba ahí la historia, entre un padre que había perdido a su hija por el proceso, y bueno, eso fue también, creo que es la primera obra mía, y nada, ahí arranqué y no paré. Y tu dramaturgia, ya con las muestras que estás dando, habla mucho de cierto interés por estar dialogando con el contexto histórico y también con cierta idea de regionalizar, ¿no? Tus escenarios, tus historias se nutren mucho, digo, aprovechando que estamos hablando de cartografías teatrales, ¿no? Sí. Dan cuenta de personajes, de situaciones que tienen mucho que ver con Mar del Plata, con la región. Sí, yo creo que tiene que ver generacional en ese momento. Te digo porque, por ejemplo, cuando hablamos hoy de Daniel, que él estaba absolutamente dedicado a la narrativa, y hasta era un crítico del teatro porque no le gustaba el teatro. Pero ahí hicimos nosotros un libro juntos que se llamó Tierra Dividida, y queríamos dar cuenta de historias, y nos planteamos así, nos paramos así frente a la sociedad, de historias locales, o sea, lo que había pasado, los dramas que teníamos, las alegrías, los lugares, los encuentros, los paisajes, nos parecía que tenían que ser de acá. Pero creo que era regional, porque en ese momento también aparecen algunas obras de teatro y algunas cosas de narrativa que dan cuenta también de lo regional. Me parece que estaba como necesitándose esa otra expresión. Veníamos por ahí del país de los Gramajo, de algunas novelas que parecía que estaban en otros, que esta es de Bortiri, que fue muy importante para mi generación, y algunas y obras de teatro que se referenciaban, La Valija, todas que se referenciaban con una cosa más porteña. Nosotros teníamos en ese momento una mirada regional, bueno, militábamos eso, ¿no? ¿Y cómo ves eso en perspectiva hoy? Creo que se continuó, que tampoco éramos lo que habíamos inventado nada, sino que lo que nos estaba pasando. Creo que se continuó, se profundizó, y también con la aparición de nuevas voces, de voces de dramaturgos, sobre todo, para hablar de nuestro sector, ¿no? Sí. Creo que de dramaturgos y directores ya nacidos acá, ya convocados por historias personales y políticas en cuanto a la sociedad, que me parece que ahí creció mucho una mirada local. Se elevó la calidad, yo tengo la sensación que se elevó como la calidad, como que hay como un sustrato básico de calidad en Mar del Plata hoy, que por épocas o por situaciones puede bajar y subir, pero hay como un nivel y una representatividad de historias locales,
de hablar de nosotros, qué sé yo. Hay mucho de eso hoy. ¿Y la labor de director cómo se suma a esta más, si se quiere, solitaria de la dramaturgia, aunque vos tenías una concepción también colectiva, sí, ¿no? Tenía una del texto. Sí, tenía una colección colectiva de construcción del texto, pero siempre como quedándome de costado. Yo era dramaturgo, participaba con los actores, jugaba con ellos. Les debo un montón, porque le debo un montón. Vos le tirás al actor una piedra y te devuelve un collar. Entonces, si sabés capturar eso y reciclarlo y se lo devolvés y empezás con ese juego, es maravilloso. Lo conocés. Pero siempre como de afuera, como con ese concepto también que arrastrábamos un poco del teatro europeo, del autor que se va a su casa y ahora escribe y vuelve y deja. Claro. No se contamina tanto con el actor. La contaminación genera un poco a partir de unos talleres que yo hago en Cuba, y que ahí tengo como una relación bastante cercana con Chacho Dragún, y empiezo a ver el mundo de la dirección, estaba apareciendo también, reconozcamos, esta cuestión del teatrista, del tipo que también cumple varios roles, ¿no? Pone las luces. Claro. En eso siempre había como en mí algo de el gusto por la escenografía, por plantear el espacio y demás. Eso siempre estuvo, no lo desarrollaba, tenía demasiado respeto por la dirección y demás. Pero en un taller que fue también como muy, muy fuerte para mí, que fue con Carlos Cueva. Carlos Cueva era del Yuyascani, un profesor de Yuyascani. Eran talleres que duraban entre 20 y 30 días, pero de horas y horas de trabajo. Vos estabas ahí, te metían en un lugar y te quedabas ahí. Estábamos en una universidad de Machurrucutu, un pueblito a 40 kilómetros de ahí de La Habana, y no podía salir. En ese momento en Cuba no había nada, no había ni agua, porque la verdad era así, casi no nos bañábamos. Pero fue una experiencia muy potente y con una experiencia física muy potente. Yo recuerdo que al segundo día yo me quería ir. Yo digo, no, y le digo, maestro, ¿sabe qué? Le digo, yo soy dramaturgo, le digo, así que me gustaría estar con él, tomando notas, acompañando. Dice, eres dramaturgo, y dice, bueno, sos el que más se va a tener que esforzar. Claro. Así que bueno, me hizo bailar como si fuera la vieja colimba. Así que bueno, ahí también se inicia todo un proceso, y cuando vuelvo empiezo a trabajar bastante con Jorge Taglioni, y con Emma Burgos, ahí como en una relación de trío. Que los sometía yo a carreras, había venido con toda la cuestión física y lo sacaba a correr, que bueno, Jorge me puteaba con alevosía. Y ahí empezó, pero que también considero que tiene que ver con una época donde esto que hablábamos de la aparición, de la dispersión de los roles, los roles híbridos. Me parece que eso fue básicamente lo que estaba pasando. Empezaron los actores a escribir, los directores a dirigir, y los directores a escribir y actuar. Empezó a aparecer el teatro total, sos escenógrafo, la creación colectiva como hecho político también estaba como muy vigente. Habíamos leído a Buenaventura, creíamos en un montón de cosas que tenían que ver con eso. Entonces me parece que movilizó mucho. Yo recuerdo haber también dicho en muchos momentos, que también lo he escuchado de otros autores, que bueno, sentíamos que los directores de esa época no nos representaban. Claro. Los textos, ni los actores ni los directores. Entonces era como que se buscaba como la voz propia en esa especie de teatralidad. Y esas total. Crisis suelen ser muy productivas, ¿no? Digamos que generan modificaciones en los modos de proceder, de construir escena, que después son productivas también. Son muy productivas, y creo que le hizo mucho bien al teatro.
Y bueno, en Mar del Plata tenemos muchísimos ejemplos de gente que hizo el mismo tránsito, digamos, claro, por distintas razones, pero el mismo tránsito. ¿Y de ahí a la gestión? Y bueno, la gestión fue casi de rebote. Yo no me imaginaba gestionando teatro, ni mucho menos la Secretaría de Cultura que me tocó, u otros ámbitos, que después yo venía pensando, hoy digo, bueno, que en este pequeño monstruo que tengo varias ramas y que estuve en lo independiente, en lo privado, en lo público, que he sido escritor, dramaturgo, director. Hoy me digo, bueno, pero en realidad es como un continuum, ¿no? Como una misma cosa. Porque si no me sentiría muy mal, me sentiría como decepcionado, digo, porque en realidad digo, sí, es un continuo, es una continuidad que de repente toma los aspectos más creativos desde lo artístico, y a veces lo más creativo desde la militancia, porque también hemos compartido también militancia durante mucho tiempo. Sí, a eso quería también abonar, ¿no? La idea de Fetivo en su momento, Fetivo, que era una federación de teatristas bonaerenses que luchó por una ley que generara fomento en la provincia. Seguramente en el instituto también tuviste participación. Hablamos de la ATRA, hablamos de Teatro por la Identidad, es decir, hubo muchas movidas colectivas de un fuerte compromiso que también te tuvieron ahí como formando parte de eso. Y yo veo que bueno, la libido va y viene en esos tiempos, porque cuando estoy por ejemplo, cuando estoy en la función pública casi no puedo dirigir, casi no escribo. Claro. Te digo que avanza casi hasta la lectura, porque es como necesitas poner mucha sangre y mucho cuerpo. Pero bueno, llego para pegar la vueltita, llego a la gestión, porque en un momento yo estaba haciendo que había venido de Cuba, había venido con una idea bastante loca de hacer un espectáculo que fue PESIC, que fue con 30 tipos que no eran actores, prácticamente ninguno, 2 o 3, con una escenografía monumental, un despelote enorme era, pensé que era un despelote. Y lo hago en el auditorium, le propongo en ese momento a Susanna Peperino hacer en la nave una kermés enorme, como si fuera a la noche, qué sé yo, era como una locura también. Y entonces ella me dice, ¿por qué no te quedás y programás con nosotros? Le digo, bueno, qué sé yo, déjamelo pensar. Y me llama rato y dice, no, mira, estuve hablando, pero ese cargo no existe, qué sé yo, no, olvídate. Le digo, bueno, como vino, se fue. Claro. Y al mes me llama y me dice, mira, yo me voy a ir, están buscando un director, yo propuse que seas vos. Yo digo, bueno, hablé con algunos compañeras de teatro, me dice, agarralo, digo, si nunca uno del palo, porque en realidad Susana venía más bien de la literatura, de otros ámbitos. Y ahí me metí. ¿Año? 97 creo que es. 97. ¿Vos venías de gestionar el Carela? ¿O todavía no había empezado la aventura del Carela? No. El Carela después. Es posterior. Sí. Y ahí me acepto con una total audacia y sin saber dónde me metía, una inconsciencia más que una audacia. Audacia es conocer a lo que te vas a enfrentar y hacerlo. Esto era inconsciencia, que creo que fue lo que me permitió hacer las cosas que pude hacer en tan corto tiempo, porque Susana se había ido en mitad de una gestión. Ajá. Y yo llego y quien era su superior se iba también, que era Verdi, que no sé si te acordás, un tipo de cultura bastante conocido en la provincia, y sube Piero y yo. Piero desaparecido, Piero era como un fantasma. Así que estuve como 6 o 7 meses sin tener orden de nadie, de nada. Y ahí, bueno, por supuesto que el auditorium era así, de chiquitito, al lado de lo que soy. Claro.
Entonces también eso me permitió hacer una experiencia un poco más humana. Más acotada. Sí, claro. Porque no sé, habría 50 empleados, 60, no estaba los anexos. Estaba el Pairo y auditorio y nada más. Claro. Todos los anexos no estaban. Y no había 220, 230 personas. Así que no había casi gremios, era otro mundo, un mundo mucho más fácil de manejar. Uh-huh. Así que ahí hice esa experiencia, termina eso, me llaman de cultura, ahí trabajé con los peronistas, después me llaman los radicales. En el gobierno municipal. En el gobierno municipal, ahí estoy muy poco tiempo, no me llevo muy bien con la gente, pero estoy poco tiempo porque llega el 2000, que sacan a todos, estalla todo, sacan primero a los que no éramos radicales, son los primeros en salir, y después, bueno, estalló todo. Uh-huh. Cultura pasa a estar con turismo, ¿te acordás? Uh-huh. Hubo como, hasta que después, bueno, volvió a abrirse. Y de ahí, bueno, empecé a ir y venir por años. Tuve años muy lindos con el Carela. El Carela fue también una experiencia. Una sala teatral independiente de estas que surgieron en un momento importante en nuestra historia reciente a cubrir una necesidad muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Creo que eso es el gran legado del Instituto Nacional del Teatro en ese momento. No teníamos sala, peleábamos 50, 60 elencos, peleábamos por conseguir la salita de la biblioteca, la A, la B o algún otro espacio alternativo. Uh-huh. Que presentaba la municipalidad, era lo que había. El Colón estaba dedicado a un teatro de empresarios. O sea que la única posibilidad que tenías eran esas dos, que las peleábamos entre todos. Uh-huh. Para estar ahí. Así que lo que ocurrió con el Teatro Independiente, la aparición de la sala fue maravilloso. Y tu tercer pata en la gestión es en el ámbito justamente empresarial, en lo que llamamos el teatro comercial, el teatro de capital privado. Sí, es una experiencia distinta. Tiene lo que tiene lo privado, que es ciertas facilidades para decidir rápidamente, pero tiene lo que tiene el privado, que tiene indudablemente en algunos momentos que dar cuenta de la necesidad de sostener ese espacio físico, esa empresa. Claro, la rentabilidad tiene que estar de cierto modo garantizada. Que manda. Me sirvió mucho porque bueno, vi muchas cosas que no haría y muchos espectáculos, y vi también muchos espectáculos buenos comerciales. Uh-huh. Que también, yo no tengo un prejuicio estricto, no lo haría, no me interesa, pero no tengo tanto prejuicio con respecto al teatro comercial. Tampoco abonás a la idea que los espectáculos pueden circular en uno o en otro circuito sin dejar algo de su esencia. Yo no podía, nunca pude cuando estuve, que yo estuve en dos oportunidades en el Radio City, una como casi me lo prestaron. Uh-huh. Y yo había hecho como para salvar mis culpas, había hecho como una especie de subterráneo entre la planta baja y el Roxy. Había unas escaleras y yo metí unos tachos, y ahí, tanto es así que estuvo Guillermo Yanícola haciendo Boogie el aceitoso, y después hicimos un montón de cosas más. O sea que no podía con mi alma. Y después, cuando estuve, lo seguí haciendo. Yo la verdad que creo que estuve en el Radio City por las características también de los dueños, que me permitían hacer lo que quería. Uh-huh. Entonces la Melanie, también la sala Melanie fue como un espacio donde el teatro independiente, y hasta yo te diría que a veces parecía como un lugar público, porque me lo pedían. Estamos hablando de una sala de pequeño formato que se creó en el propio hall de las grandes salas. Sí, que fui parte también de la creación de ese espacio, porque las dos salas, una sala tenía 1.300, la otra 1.000 casi, o sea que era imposible hacer otra cosa que esté abierta solamente los fines de semana, donde había alguna actividad que lo pudiera sostener. Entonces la sala Melanie lo que hizo es que todos los días se usaba, está en el medio del centro, es muy cómoda. Y bueno, y después las salas grandes también me di gusto, de tener
espectáculos hasta locales, porque necesitaban ese espacio. Después me sirvió mucho también en lo personal para ensayar, fue un espacio como de creación mía que sí me sirvió mucho. Y la faceta militante, teatral militante, digo, esto de haber podido estar casi en los orígenes de muchos de los organismos que hoy estamos disfrutando, y hay generaciones que desconocen la lucha que se dio para conseguir bueno, un instituto autónomo, un organismo a nivel provincial también con menos autonomía, pero con un grado de posibilidad de fijar políticas específicas en el territorio provincial. ¿Qué saldo te queda de todo eso? No, me queda me siento como haber cumplido con un deber que me parece que está bueno asumirlo, como que en una etapa de la vida uno tiene que realizar esa militancia. Me quedo conforme de las cosas que conseguimos. Me parece que se consiguió mucho. A veces no se nota, pero muchas de las salas que hoy funcionan, muchos de los espacios conseguidos tienen que ver con esa lucha que hicimos. Cuando veo, qué sé yo, cualquier edición de Teatro por la Identidad, tengo la sensación, aunque no vaya a la sala ni esté presente ni nada, de haber participado. Pero también creo que me tenía que retirar en un momento como a tiempo, que fue muy, muy tranquilo, y me parecía que bueno, que había otra gente que tenía que tomar la posta, ¿no? Gente más joven, y lentamente me fui alejando, sin dejar de poner todo mi apoyo y apoyar desde otro lado, ¿no? O sea, necesitan la sala, necesitan que hagamos un programa, aparecen cosas piolas y las armamos, pero ya no desde ese lugar de militancia, que aparte que fue muy, muy fuerte. Hay una época que viajaba, qué sé yo, casi todos los días a La Plata, cuando fui consejero del CPTI también. En los inicios del Consejo. En los inicios del Consejo, la primera camada esa. Así que bueno, lo miro con nostalgia, pero bien. No, me parece que estuvo bueno y que está bien, y que estuvo muy bien. Yo cuando veo, por ejemplo, Atra, que fue con el espacio que más relación tuve yo, lo veo con afecto, aunque no esté, aunque no participe. Hablamos de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, como se denominó inicialmente, conocida por la comunidad marplatense como ATRA, y que también, si hay un mérito que tiene, es la continuidad, poder sostenerse durante más de 2 décadas. Sí. Y que no lo logró ninguna otra institución, salvo la gremial, que es la Asociación de Actores, ¿no? Pero tiene otro esquema de funcionamiento, pero igualmente, bueno, ATRA fue la derivación de otras organizaciones que tuvimos, de las que también participé. Hay algo de los teatristas, de la necesidad de nuclearse y de generar movidas colectivas que sigue. Sí, no lo tenés en otras ramas, o por lo menos ahora contemporáneamente sí. Después apareció como la danza, aparecieron los músicos, pero creo que nosotros somos viejos luchadores, y que también creo que les hemos enseñado a otros grupos de otras disciplinas caminos, porque muchas de las ordenanzas que conseguimos, las leyes que conseguimos, después salieron a pelearla otros artistas, ¿no? De otras disciplinas. Y en el escaso tiempo que te debe dejar libre la gestión, y más allá de los espectáculos que circulan por el auditorium que ahora estás dirigiendo, ¿ves teatro marplatense? ¿Podés caracterizar de algún modo el momento por el que está pasando el teatro en nuestra ciudad? Me lo llevo allá para verlo. Hago programas que falsamente hacen que vengan para verlos, pero me cuesta mucho ir a salas porque verdaderamente es en el mismo horario que hay actividades allá y casi no puedo. Vi bastante, veo bastante. O sea, el Teatro Auditorium es un espacio que siempre estuvo abierto a la actividad marplatense. Lo que hemos reforzado este año como política cultural es la provincia, ¿no? Que es un teatro provincial. La gente por ahí no lo sabe, cree que no sabe de dónde es. Es un teatro que pertenece a la provincia y siempre estuvo descuidado ese aspecto.
que es el de el artista bonaerense. Y bueno, esta gestión con relación con el Instituto Cultural se decidió, y cosa que yo estuve de acuerdo y propulsé. Y hemos podido ver hermosas obras, hermosos espectáculos y de lugares que uno habitualmente no circula y por lo tanto no accedería, ¿no? No, y el teatro marplatense, como para hablar, yo no sé, creo que es esto, que ha llegado a un nivel que es muy bueno, tiene un muy buen nivel, y por épocas brillan algunas cosas más que otras. Igualmente yo estoy como con un problema con el teatro en sí, que claro, después de tantos años empezás a problematizarte con el tema del teatro. Entonces el teatro de representación, y hay cosas que me cuestan un poco verlas hoy, pero esto no tiene que ver con la calidad del teatro marplatense ni nada, sino con un momento propio mío, también el creativo, de a dónde apoyar la mirada. Pero tenemos excelente material de artistas, de actores, actrices, directores, directoras, y creo, bueno, entiendo que la universidad, la Escuela de Arte Dramático, la Universidad de Tandil, las capacitaciones, digo, hay mucho hoy, mucho para desarrollar, cosas que quizás no había tanto en la época nuestra, que más o menos casi nos hacíamos solos, más allá que había como maestros, pero hoy hay una posibilidad académica, inclusive, que creo que está colaborando mucho a que haya una diversidad y una densidad de productos que son sumamente interesantes. ¿Y hay lugar para pensarlo al teatro, para reflexionar en lo que estamos haciendo? ¿Crees que nos damos esa oportunidad? En algunos momentos pareciera que sí, pareciera que aparecen como algunos. Es difícil, ¿no? Es difícil también, es difícil. Porque también empiezan a correr los egos. El ego es algo que funciona muy fuertemente dentro de nuestra comunidad. Uh-huh. Y creo que a veces dificulta eso la posibilidad, pero me da la sensación que estamos salvados con las nuevas generaciones que no se sienten tampoco tan como encapsuladas en yo pertenezco a este director o a esta sala. Creo que ahí hay también lo híbrido, lo diverso, me parece que está funcionando ahí también. Digo, estamos siendo parte de una nueva época que por ahí a mí me cuesta más por mi edad, pero estoy tratando de entender estas disidencias que creo que están traspasando lo cultural y también lo teatral, y que están dando nuevas voces, nuevas miradas y nuevas reflexiones que sí hay un cambio ahí como de 5 años para acá, ¿no? Hay como un cambio. Y en ese sentido, ¿no te parece, a ver si coincidís, yo suelo ver como cierta banalización también de lo que hacemos? Tal vez soy menos memorioso que vos, pero sí, me parece un fenómeno más actual esto de copiar ciertas fórmulas, ciertos procedimientos de un teatro que nos es ajeno y no obstante seguimos intentando pertenecer a esa zona. Sí. Cuando hablamos de teatro, así como en general, estamos hablando de muchísimas vertientes. Digo, uh-huh. Seguimos, pese a que hay quien hace un teatro experimental, tenés al lado a alguien que está haciendo un teatro comercial. Reproduciendo lo peor del teatro comercial. Con menos presupuesto. Lo peor de un teatro de Buenos Aires, por ahí también... pretendidamente independiente, qué sé yo. Creo que es una bolsa que uno tendría que entrar ahí y ver cuando encuentra una joyita en todo eso, ¿no? Que aparecen, qué sé yo. Guillermo Gianícola para mí es un emergente que está bueno que la gente joven lo tenga como
un referente y sostenga su obra y demás, porque me parece que por esos lugares anda la cosa. Un tipo que tiene una identidad marplatense, bonaerense por lo menos, con una obra sólida, con un respeto, me parece que está piola. Pero yo confío mucho en la gente joven y en esto de que hay algo que se está moviendo muy fuerte, que a veces uno no llega a saber para dónde va a disparar, y eso está bueno también, ¿no? Para finalizar, Marcelo, pensaba si es deseable y cuán lejos estamos de un teatro fomentado fuertemente por el Estado en las etapas de producción. Digo, en algún momento fue la versión de la comedia, sí. Pensar en un organismo más estable o no. ¿Cómo lo ves vos, que has podido también circular por distintos organismos del Estado? Sí, yo creo que hay una obligación del Estado en sostener las producciones. Lo complejo es de qué manera, y si es bueno un tipo de institución como puede ser la comedia, o como imaginamos nosotros en algún momento la comedia. Pero bueno, creo que sí, que eso es lo que debería ser de alguna manera. Ahora, es muy complejo en los términos de nuestros tiempos políticos, porque gestiones que están 4 años, cuesta mucho que se solidifique una ley, para poner un nombre, una ordenanza. Es complejo. Después nosotros lo hemos probado, hemos hecho ordenanzas que después no se pusieron en funcionamiento. Claro. Hoy la comedia existe y no existe. Claro. O sea, claro, existe el papel de lo que era la comedia. Entonces, queda librado siempre al Ejecutivo. ¿A quién es ese tipo que va al Ejecutivo? Y bueno, ese es si es secretario de Cultura, o está a cargo del auditorio, o está a cargo de algo, según la derivación de fondos que hace de sus programas, cuando tienen programas, porque lo más triste de todo es que en general no existen los programas, o sea, no hay ejes de trabajo. O sea, yo trabajo siempre que estuve en la gestión, lo recomiendo porque es básico de tener ejes. Y eso lo vuelve todavía más difícil de confrontar también, porque no sabes ni cómo, sabes ni qué quiere, ni a qué oponerte. Claro, no sabes qué es lo que le pasa. Todo pareciera indicar que esta vez vas a terminar la gestión en un tiempo de un mandato completo. Pero me sacaron 2 años de pandemia. Bueno, pero lo sacaron antes. Hubo que también batallarlo en ese tiempo con las salas cerradas. ¿Cómo te ves después de concluir esta etapa de gestión que posiblemente cierre en diciembre próximo? Y sí, me veo volviendo al teatro, a la producción del teatro. No me veo en otro ámbito. Me gustaría tener la facilidad, la tranquilidad de poder hacerlo sin tener que hacer alguna otra cosa más, pero es un país muy difícil, que nos somete a muchos esfuerzos para sobrevivir. Hay mucho tiempo gastado en la supervivencia, pero si me decís que en dónde me imagino y cuál es un sueño, es dirigiendo y estando en contacto con el espacio escénico. Eso sería lo que quisiera. Ojalá se pueda. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, un gusto. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto: cartografiasteatrales@gmail.com.